Gracias, señor presidente. Señorías, dicen que el lenguaje no verbal es más elocuente a veces que lo que cada uno pueda decir. Hoy, el Boletín Oficial del Estado establece que es la vicepresidenta del Gobierno la que sustituye al ministro de Justicia. Hoy, la vicepresidenta del Gobierno no comparece para responder a esta pregunta, que se corresponde con el Ministerio de Justicia, y el Gobierno decide que es otro miembro del Gobierno el que responde. Creo que es significativo, porque el papel de la vicepresidenta del Gobierno no es menor en esta materia. Es la que comparece en el inicio de la gestación del proyecto de derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y es quien comparece al final de la gestación de esta ley, o podemos decir, en la retirada de esta ley. Primer Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno anuncia la iniciativa legal del Gobierno de acuerdo con el programa electoral del Partido Popular para proteger a las menores, dice entonces, y para proteger al menor. Segunda ocasión, la vicepresidenta del Gobierno comparece públicamente para presentar el anteproyecto de ley, diciembre de 2013, para presentar el anteproyecto de ley de reforma del aborto. Tercera intervención de la vicepresidenta del Gobierno. La tercera intervención reciente, en el último Consejo de Ministros, es para decir que queda suspendida la tramitación de la Ley de Interrupción del Embarazo o de la Ley de Prohibición de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, mejor dicho. Por tanto, no es casual que no comparezca la vicepresidenta del Gobierno y no es casual que el Gobierno nombre a un miembro del Consejo de Ministros que no tiene relación con la materia. Y digo que no tiene relación con la materia a no ser que sigamos la orientación del informe económico que acompañaba el anteproyecto, donde se decía que la nueva ley de aborto iba a mejorar la fecundidad en nuestro país e iba a mejorar la economía y a aumentar el empleo. Señorías, qué falta de seriedad. Y creo que es la única conexión a que acierto sobre la relación entre el Ministerio de Empleo y esta materia tan importante. Señorías, nos deben una explicación. Nosotros no tenemos ningún ánimo cinegético. Nosotros en esta materia no pretendíamos cobrarnos una pieza. Es una cosa que se le dejamos al señor Rajoy y al Consejo de Ministros. Nosotros no pretendíamos obtener la pieza del ministro de Justicia. Nosotros lo que pretendemos en esta materia y lo que queremos en esta materia, y en ese sentido nos felicitamos, es que no haya una contrarreforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y, en segundo lugar, queremos una explicación por parte del Gobierno. Porque el Gobierno no es cierto que haya sometido su borrador o su anteproyecto a negociación o a consenso. Muy al contrario. El Gobierno ha confrontado con la opinión mayoritaria de la sociedad española, el Gobierno ha criminalizado a las mujeres durante año y medio y el Gobierno ha invitado a este Congreso a ser únicamente un convidado de piedra en una pelea familiar del Partido Popular. Es inaceptable. Inaceptable. Por eso ustedes tienen que dar explicaciones. Y tienen que dar explicaciones por la primera crisis de gobierno del Partido Popular, del gobierno del señor Rajoy. No vaya a ser que esto termine siendo únicamente la sustitución de un ministro. Miren, señorías, el ministro de Justicia tenía preparada para esta sesión su comparecencia para dar explicaciones, incluso para presentar su dimisión. Fue el presidente del Gobierno el que ha obligado al ministro de Justicia no a dimitir, sino a cesar en el día de ayer y a dar explicaciones por la tarde. Por lo tanto, es muy importante también que el Gobierno explique la crisis de gobierno que se ha producido no como consecuencia de la corrupción, no se ha producido como consecuencia de los recortes, ni siquiera del sufrimiento social por la política económica. Esta crisis del Gobierno es una crisis ideológica y una crisis de familia del Partido Popular trasladada al Gobierno de España. ¡Qué irresponsabilidad la del Partido Popular! Señorías, paso a argumentar
las razones de mi grupo para esta comparecencia. No es verdad que el Partido Popular haya renunciado definitivamente, al menos en las declaraciones del presidente del Gobierno, ni haya rectificado totalmente su decisión de revocar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No es verdad. Formalmente han anunciado que retiran el anteproyecto de ley. Formalmente han también puesto encima de la mesa la responsabilidad del ministro de Justicia. Pero la declaración del primer ministro, la declaración del presidente del Gobierno, es una declaración que mantiene las espadas en alto. ¿Por qué? Porque anuncia una reforma parcial de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en una materia en que además deberían ustedes aclararse, la que tiene que ver con la presencia, con la anuencia de los padres en el caso de las menores. Deberían ustedes leer la actual ley y no actuar de oído, porque esa presencia y esa información está prevista en la ley, salvo casos de extrema violencia sobre la mujer. Eso está en la actual ley, por tanto, mantener las espadas en alto es, en nuestra opinión, no rectificar. Y no rectificar es también que el Gobierno y el Partido Popular mantengan su recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y no les va a valer el argumento de Navarra, porque hoy mismo hemos presentado la propuesta para que Navarra retire ese recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque lo haya hecho su Gobierno, lo retire a iniciativa del Parlamento navarro. Por tanto, el Gobierno mantiene las espadas en alto, mantiene la amenaza sobre las mujeres, mantiene la confrontación con buena parte de la sociedad, aunque ha perdido este pulso. El Gobierno ha perdido este pulso con la inmensa mayoría de la sociedad. Señorías, no es verdad que esta iniciativa tuviera que ver con el programa electoral del Partido Popular. Léanse su propio programa electoral. El programa electoral del Partido Popular planteaba un incremento de la protección del no nacido y también planteaba un endurecimiento de la patria potestad, en este caso del permiso paterno en relación a las menores. Eso, señorías, se puede y se podía hacer, se pudo hacer también de forma reglamentaria. Se pudo hacer como un desarrollo reglamentario de la ley. Nosotros hubiéramos tenido discrepancias con respecto a esa iniciativa, pero no se trataba de eso. No se trataba de eso. No se trataba de cumplir el programa electoral, porque hay un primer error del Partido Popular. A ustedes no les han elegido por sus banderas ideológicas. A ustedes les eligieron los ciudadanos ante la gravedad de la crisis, la impotencia del Gobierno y la alternancia política. Por eso les eligieron. No les eligieron para que convirtieran en dogma público sus dogmas privados. Para eso no les ha elegido nadie en este país. Y, sin embargo, ya desde el primer Consejo de Ministros se dedicaron a intentar convertir el dogma privado en una ley de interrupción voluntaria del embarazo, o bien, mejor dicho, en una prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es el dogma privado que forma parte de la familia ideológica y de la familia política del Partido Popular? El dogma es el dogma de la concepción. Dogma de la concepción que no se sostiene desde el punto de vista científico y tampoco se sostiene desde el punto de vista jurídico, y que ha contaminado la iniciativa del Partido Popular, una iniciativa que comenzó siendo una iniciativa de protección de las menores, que continuó siendo una iniciativa de protección del no nacido y que finalmente terminó siendo una iniciativa para cambiar, para derogar una ley de plazos y cambiarla por una ley de indicaciones, para derogar una ley de derecho de la mujer a su maternidad y poner encima de la mesa una ley de prohibición y de penalización a los profesionales en materia de interrupción voluntaria del embarazo. El gran problema es haber convertido un dogma privado, el dogma de la concepción, privado de la jerarquía eclesiástica y de una parte del Partido Popular, en una ley general. Ese ha sido el gran problema. Y el gran problema ha sido la gestión de un tema delicado,
de una cuestión, sí, de interés general, como una cuestión familiar del Partido Popular. Porque lo que fuera en su momento la bandera familiar del Partido Popular se convirtió luego en un conflicto interno de la familia del Partido Popular y ha terminado siendo una ruptura familiar en el Partido Popular. Todo en la endogamia del Partido Popular, porque no nos puede decir el presidente del Gobierno que resulta que no ha habido consenso por parte de la sociedad española. Nunca lo pretendieron. Siempre supieron cuál era la opinión de los ciudadanos sobre la interrupción voluntaria del embarazo. La inmensa mayoría de los ciudadanos, los votantes y votantes del Partido Popular, las mujeres de este país, no consideraban que hubiera un problema con la legislación del embarazo, con la legislación de la interrupción voluntaria del embarazo. Muy al contrario, consideraban que era una ley que podía mejorarse, pero no era una ley que fuera a derogarse. Esa era la opinión mayoritaria en nuestro país y contra esa opinión ha funcionado el Partido Popular a lo largo de este tiempo. Y finalmente, la crisis interna del Gobierno entre lo que podríamos denominar los propagandistas y, por otro lado, los tecnócratas. Y, finalmente, la crisis de ese Gobierno, la pérdida del pulso del Gobierno con la inmensa mayoría de las mujeres y con la sociedad española nos ha traído estas consecuencias. La consecuencia es la retirada del anteproyecto, la consecuencia es la dimisión del ministro, pero este tiempo no es un tiempo vacío. Este es un tiempo de sufrimiento, es un tiempo de criminalización, es un tiempo de inseguridad de las mujeres y el Partido Popular tiene que dar una explicación sobre ese tiempo en el que utilizó como un objeto un debate que era un debate de la sociedad española para un debate interno y para cobrarse una pieza interna. Y tiene también el Gobierno que explicarnos, y termino, qué piensa hacer a partir de ahora. Si esta es una retirada parcial o si en realidad el Partido Popular ha aprendido la lección y finalmente retirará su ley de prohibición del aborto. Nada más, muchas gracias.